te hice coanfitrión, así por si se sigue uniendo gente, por favor. Dale, ¿Sí? dale. Gracias. Bueno, entonces les decía antes, tengan a mano el apunte que le mandamos hoy, porque hay algunas figuras que son complicadas, entonces tal vez cuando yo vaya hablando va a ser útil que lo tengan a mano. El apunte, entonces, yo primero voy a hacer algún comentario en la pizarra, antes de empezar hoy. Lo que vamos a ver hoy es la última clase teórica, vamos a ver un tema que se relaciona con el anterior, y vamos a ver membranas curvas y losas curvas. Entonces voy a ir un instante a la pizarra para hacer algún comentario. Entonces, ¿qué son las membranas o losas curvas? Vamos a ver cuál es la diferencia. Básicamente son estructuras que tienen esta forma, todos hemos visto alguna. Tienen un eje de revolución. ¿Sí? Y nosotros vamos a estudiar estas estructuras cuando están sometidas nada más que a cargas, como ser el peso propio, fundamentalmente, pero que se hayan uniformemente repartidas en toda la superficie de la cáscara. Vamos a empezar a ver nosotros membranas primero. Lo que vamos a ver ahora son membranas curvas. Y después losas curvas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No hay un límite preciso que las diferencie, pero estas, las membranas, no tienen rigidez flexional. Es decir, los únicos esfuerzos que aparecen son, por ahora digamos, esfuerzos axiles. No hay ni corte, ni momento flector, ni momento torsor. Por ahora damos esa definición. En cambio, en estas, sí, hay corte axil y flexión y torsión. ¿Cuál es el esquema de funcionamiento de estos elementos? Bueno, ¿se acuerdan que en los tubos, un tubo, hablábamos de las generatrices y de anillos, ¿no? Bueno, en estas, que son curvas, las generatrices son estas, siguen siendo estas. Se los llama meridianos, y lo que acá eran las veces de anillos, se los llama paralelos. Y son estas fajas así. Acá habíamos dicho en los tubos que las generatrices estaban confinadas, ¿sí?, en los anillos, estaban rigidizadas por los anillos. Acá el funcionamiento es: los meridianos están rigidizados por los paralelos. ¿Se entiende? ¿Ok? Y si uno lo viera esto, como lo vamos a ver después, este es el eje de revolución y yo hago un corte así. Voy a dibujar solamente un radio. Este sería el radio de un paralelo, como por ejemplo puede ser este. ¿Sí? Después estas tienen dos radios de curvatura. ¿Ok? Entonces ahí es donde viene un poco la complicación desde el punto de vista geométrico.
lo que hay que tener en cuenta, que yo me voy adelantando a lo que está en el apunte, pero debido a la simetría geométrica, axial simétrica, y de carga, que también es axial simétrica, tanto en las membranas como en las losas curvas, los esfuerzos, si yo considero este elemento, este elementito que está acá, los esfuerzos, si yo me quedo fijo en un paralelo, ¿sí? Los esfuerzos que aparezcan acá y acá, yo indico nada más que los axiles. Los esfuerzos sobre estas caras, yo me muevo según este paralelo, no varían. Es muy parecido a lo que pasa en una placa circular sometida a una carga uniformemente repartida. No varía. Entonces, van a ver que va a haber un elemento de esos dibujado así, y acá va a aparecer en una losa curva, van a aparecer los esfuerzos axiles y los momentos flectores. Corte no hay ni torsión hay debido a la simetría de la que estoy hablando, y entonces, esto es M2, se lo llama M2 en este texto, M2, y este es el esfuerzo axil N2, y este es N2, ven que no se incrementan. ¿Sí? Yo me muevo en este paralelo y no se incrementan. Ahora, si yo me muevo en un meridiano, ahí sí. Acá va a haber un esfuerzo, este lo llama N1, y acá va a ser N1 más diferencial de N1, ¿sí? Diferencial total N1. Es decir, todos los esfuerzos varían con este ángulo, que acá lo mide, el ángulo lo mide, desde acá lo mide. Este es el ángulo tita, se llama tita este ángulo, pero todos los esfuerzos varían si nos movemos solamente sobre un meridiano. Por eso es que todas las ecuaciones diferenciales que vayan a aparecer son en derivadas totales. Pero básicamente es eso. Son estructuras que tienen doble curvatura. Una simetría, hay un eje de revolución, y el estado de carga también es axial simétrico, y para esas hipótesis de partida ocurre lo que les acabo de decir acá. Después vamos a ver que en membranas, yo les dije que solamente hay esfuerzos axiles, salvo en las zonas donde aparecen las perturbaciones. Esas perturbaciones, si este es el borde de la membrana, las perturbaciones, ¿cuándo van a aparecer? Y eso va a depender fundamentalmente de la condición de vinculación que yo tenga en este borde. Pero al igual que en tubos, vamos a ver que tanto en las membranas como en las losas, ¿sí?, que tienen rigidez flexional, esas perturbaciones locales se disipan muy rápido. ¿Ok? Entonces, toda esta intro la tienen, yo me voy a ir saltando bastante el texto, las ecuaciones diferenciales que vayan a aparecer, gran parte las voy a ir mencionando, les voy a ir comentando, pero no nos vamos a detener en detalle porque se tornan muy complicadas, y después, a medida que vayamos viendo el apunte, yo les voy a ir haciendo lo que me parecen comentarios fundamentales. Y bueno, entonces voy a arrancar, me dejo de hablar. Bueno, entonces arrancamos por acá, membranas curvas. ¿Ven? Esto es un copy-pegue del Belusi tomo 3, arranca en la página 260 del PDF. ¿Mm? Entonces, arrancamos con membranas curvas. Estas estructuras tienen la particularidad de que tienen un espesor tal que hace que su rigidez flexional sea despreciable. Por lo tanto, van a aparecer donde no haya perturbaciones, solamente esfuerzos axiles, en la dirección de los meridianos y de los paralelos. Cuando el régimen membranal no se haya perturbado, cuando la membrana está vinculada de esta manera, o sometida, o cuelga, o está apoyada, pero de forma tal que
los tensores o los apoyos, ¿qué dirección tienen? Son tangente a la geometría de la estructura. Entonces el régimen membranal ahí no se altera. Después vamos a ver lo que tendría que pasar para que se altere ese régimen, ¿no? Que es medio obvio. Bien, entonces acá arranca haciendo todo este comentario que les hice yo recién, acá está mucho más detallado, pero es esto lo que les dice acá. Y acá empieza a hacer el análisis del equilibrio. A ver si pueden citarlo un poquito. Ahí. Entonces, ahí les indica los dos radios de curvatura, uno tiene que ver con los meridianos, el otro con el paralelo, acá tienen radio de curvatura 1, el radio 2, los ángulos barridos, y luego acá aísla un elemento y coloca todas las fuerzas que aparecen en ese elemento de dimensiones infinitesimales. Entonces, esta Z mayúscula, esto supone que este elemento está sometido a una presión interior, ¿sí? Y esta Z mayúscula multiplicado por las longitudes de los lados, sin incrementar diferencial de L2 y diferencial de L1, eso daría, Z es una presión, ¿sí? Y los esfuerzos acá, igual que en las losas, se miden en unidad de fuerza o de momento por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces, lo que hace acá, esta estructura, van a ver que estas estructuras resultan ser isostáticas, es decir, el valor de los esfuerzos, estos esfuerzos que son esfuerzos normales por unidad de longitud, tanto en la dirección de los paralelos como de los meridianos. Entonces van a ver que planteando dos ecuaciones de equilibrio, esos elementos pueden llegar a ser calculados. ¿Sí? Esos elementos, perdón, esos esfuerzos S1 y S2, que son los esfuerzos normales, según los meridianos y los paralelos, pueden llegar a ser calculados. ¿Qué ecuaciones de equilibrio plantea? Bueno, una hace un corte, como por ejemplo puede ser acá, corta la estructura a lo largo de un paralelo, y a la resultante de las presiones interiores la llama Q. ¿Sí? Esa resultante tiene dirección según el eje de revolución. ¿Ok? Y ¿qué hace para poder plantear esa ecuación de equilibrio? Bueno, calcula estos esfuerzos, S1 y S2, multiplicándolos por la longitud en la que actúa, y los proyecta según la dirección vertical. Eso es lo que hace. Esto acá es la proyección de los S1, que es muy parecido a lo que vimos también en losas circulares. Y esto acá está indicando la proyección de los esfuerzos S2. Lo único es que la proyección de los esfuerzos S2, como verán acá, bueno, esta es la sumatoria de fuerzas en dirección del eje de revolución, ¿sí? Que es S1 por 2pi por radio, me da todo el valor de este esfuerzo, ¿sí? Porque hay que multiplicarlo por toda esta longitud. Y lo multiplica por diferencial de phi, y después por el seno de tita para proyectarlo en dirección vertical. Y eso tiene que ser igual a Q. Q sale multiplicando la presión interior por la superficie de este corte que realiza acá, que sería pi por radio al cuadrado. Previo a eso establece las relaciones entre el radio, R minúscula, y los radios R1 y R2. Teniendo en cuenta esas relaciones, bueno, S1 se calcula muy fácil. Teniendo en cuenta esas relaciones, plantea acá esta ecuación diferencial de equilibrio. ¿Sí? Expresa a estas longitudes infinitesimales en función de los radios de curvatura, simplifica y llega a esta expresión que está acá. Divide por los productos de R1 por R2 y llega a esta relación. Entonces, en una membrana que está sometida a una presión interior o exterior, ¿cómo calcula los esfuerzos? S1 sale de acá, es decir, los esfuerzos axiales en función en la dirección del meridiano sale de esta expresión y de esta segunda ecuación de equilibrio. De acá, de esta, despeja S2. Esto también se puede escribir si divide por el espesor, ese es el espesor de la membrana, puede ser
constante, calcula las tensiones. ¿Ok? Y de esta manera relativamente sencilla, hay que pelearla un poco acá con la geometría, pero de una manera relativamente sencilla, saca las tensiones, los esfuerzos y las tensiones en la membrana, en las dos direcciones. ¿Ok? Ya. Lo importante acá es que sale, los esfuerzos internos salen nada más que planteando el equilibrio, ¿sí? Debido a que estamos despreciando la rigidez flexional del elemento. ¿Ok? Bien. Bueno, acá le habla de las consideraciones intuitivas, esto yo ya se lo comenté en un principio, y solicitaciones locales en las membranas. Cuando esto, lo que yo les mostré antes, esto que está acá, es el régimen membranal inalterado. ¿Por qué? Por lo que les decía antes. La dirección de los apoyos es la dirección de la tangente a la geometría del elemento. Si lo quiero alterar eso, tengo que hacer esto. El apoyo este simple acá, que acá está simple, lo coloco en una dirección que no tiene, que no es tangente a la del, a la geometría de la membrana. Por lo tanto, esta B se va a descomponer en dos. Una S, que tiene yo lo puedo descomponer según una tangencial y según una radial. Vamos a ver después cómo se trata esta H, cómo bueno, se calcula no, porque sale de una descomposición de fuerza, pero cuánto duran estos efectos y van a ver que es muy poco. ¿Sí? Otra sería colgarlo en una dirección, por ejemplo, vertical. ¿Ok? La otra es colocarle un anillo de borde, porque esto hay que hacerlo por lo general para que no, digamos, para que no se despatarre, dicho rápidamente, entonces se le suele colocar tal vez alrededor un anillo para que rigidice. Esa es otra alteración del régimen membranal. Y la otra es empotrándola. ¿Ok? Pero yo he visto una vez hacerlo esto era pero no era una membrana, era un arco que estaba soportando el techo de un gimnasio y esto se construyó. ¿Sí? Se tomaron el trabajo de hacer esto. Estaban las articulaciones y todo. E inclinaron los apoyos. ¿Sí? Bueno, esto es para el caso de membranas. ¿Sí? Ahora, bueno, acá tiene el caso de un depósito de gas y les dice cómo calcular, no aporta gran cosa, es lo mismo de arriba, pero les dice, esta es la presión interna en el depósito de gas, ¿sí? Cómo calcular, ven, el Q es lo que yo les decía, es P por R, directamente. ¿Mm? Se elimina el pi acá, pero básicamente es eso, es las fórmulas de arriba que vimos anteriormente de S1 y S2 aplicadas a un depósito de gas que tiene forma membranal. Ahora sí, vienen las losas curvas. Y acá se pone un poco más trabajoso, pero es desde el punto de vista, se complica desde la matemática. Lo que sí tienen que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué se va a ver ahora? Dejo de compartir esto y voy un segundo a la pizarra. También se va a aislar un elemento y se van a poner todos los esfuerzos y las cargas que actúan en ese elemento, pero lo que se va a analizar es siempre lo mismo. Cómo lo que ustedes tienen que esperar encontrar sí o sí son estos cuatro hipótesis de partida. Que tienen que ver con la geometría, cargas, vinculación y qué más. Y se puede hablar también acá de la ley de tensión de formación del material. ¿Sí? Todos esos cuatro puntos tienen que ver con las hipótesis de partida. Después, una vez que planteamos que adoptamos las hipótesis, que viene el equilibrio.
estudio del equilibrio. En este elemento, cuando planteemos el equilibrio, va a aparecer un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas totales, pero acá van a aparecer un sistema de ecuaciones diferenciales de al revés. 3 ecuaciones diferenciales y 5 incógnitas. O sea, el problema es hiperestático. ¿Sí? Equilibrio. Después que se van a estudiar las relaciones cinemáticas. Nosotros lo vimos como relaciones entre corrimientos y deformaciones específicas. Acá como hay axil y como hay curvaturas, van a aparecer las deformaciones específicas longitudinales, los épsilon en dirección de quién, de los meridianos y de los paralelos, y las curvaturas. De flexión. Entonces, equilibrio, ¿y qué más? La ley, ley tensión, deformación. Que por supuesto va a ser la ley de quién, de Hooke. O las ecuaciones constitutivas. Y esto, si se fijan, es lo que hicimos en todos los temas estudiados. Todos, eso también. En tubos, en placas, en todos. ¿Sí? Y teniendo en cuenta estos tres, van a ver que se llega a un sistema empatado. Y después, acá se hacen varios reemplazos y se llega a un sistema de 2 ecuaciones diferenciales con 2 incógnitas, que son el esfuerzo de corte y un ángulo de rotación. Medio raro. Y después se aplica otra simplificación más a ese sistema de ecuaciones diferenciales, y se llega a 2 ecuaciones diferenciales desacopladas, y la forma de esas ecuaciones diferenciales es la misma que la de vigas sobre el lecho elástico y que la de tubos. Por eso es que dimos nosotros primero vigas sobre el lecho elástico. ¿Está? Entonces, esto es lo mismo que se hizo, por ejemplo, en placas. Nada más que plantear, en placas planas delgadas y circulares, pero plantear esta y plantear estas es mucho más laborioso desde el punto de vista geométrico. ¿Sí? Pero lo que no tienen que perder nunca de vista es esto, estos pasos a seguir. ¿Sí? Porque a uno eso le permite saber dónde está parado. ¿Está? ¿Se entendió eso? O sea, es más de lo mismo, siempre. Bien. Dejo y ya sí nos metemos con esto y terminamos con el último teórico del año. ¿Sí? La clase que viene va a ser, si no me equivoco, o la próxima, va a ser el práctico de esto. Bueno, losas curvas, depósitos, acá le comenta todo lo que yo les dije, que son, tienen rigidez flexional, ¿sí? Son losas de revolución, y acá viene, habla de las ecuaciones generales. Tengan en cuenta esta terna de ejes que está acá. Profe, me está compartiendo. Ah, perdón, tienen razón. Gracias por avisar. Bueno, entonces acá empieza, les decía, todo esto, ven, esas curvas, acá les doy la página del PDF. ¿No? Y esto no termina acá, sigue, porque después hay bóvedas cilíndricas, y el tema es, piensen que esto era uno de los temas de una de las materias selectivas, que era análisis estructural 3, y duraba un cuatrimestre. Acá lo damos en 2 clases, 3. Bueno, entonces sigue, les comenta todo lo que les dije yo acá, y empieza con las ecuaciones generales. Esto es, este trazo grueso es el plano medio de la casca, y acá tiene, ven que acá hay 2 z, la z minúscula es el eje, al igual que esta x minúscula, que está acá.
y Z y X son las direcciones de la carga que pueden llegar a actuar en este punto, ¿sí? de la losa. U y W son las componentes del vector desplazamiento. Un punto como este, de una estructura como esta, puede llegar a experimentar desplazamiento en la dirección del eje X, del eje Z y una rotación. El eje Y de la terna acá está, ¿qué está haciendo? Está saliendo acá. Porque si esto es una terna derecha, está saliendo. Y esta rotación, no, está entrando, perdón. Está entrando. Y otra incógnita es la rotación phi, esta que está acá. Este ángulo es θ. Cuando en el texto les habla de θ, lo escribe así, como lo escribimos nosotros a mano. ¿Ven? Una O medio alargada con una rayita en el medio, pero no sé por qué en los gráficos la hace así, medio rara, pero es la misma letra. Bueno, entonces tenemos dos radios de curvatura. Este radio de curvatura 2 es normal a la tangente a la losa acá, y este radio O1 tiene la dirección de la sección acá de la losa. Bueno, aísla acá un elemento, le dice que todos los esfuerzos son por unidad de longitud, y acá aísla el elemento y coloca los esfuerzos. Les comento lo que les dije recién. Fíjense que si nos movemos según un paralelo, los esfuerzos, como en losas circulares, si nos movemos en un paralelo, los esfuerzos, debido a la simetría de carga y geométrica, no varían, no hay corte, por lo tanto, porque el momento es constante, solamente varían N2 y M2 si los movemos según un meridiano, ahí sí, y también varían, pero sí varían N1, M1 y los cortes. ¿Ok? Entonces, dice, todas las cantidades, los esfuerzos axiales, los momentos, el corte y las deformaciones específicas, es decir, las longitudinales, las curvaturas y los desplazamientos, son solamente debido a la hipótesis de carga y geometría, son solamente función de θ. Θ es este ángulo. ¿Qué son xi y eta? Ya les dije lo que eran V, W y Φ. ¿Qué son xi y eta? A ver si hay otro dibujito. Aquí arriba. Xi y eta es, si yo lo veo en corte, xi es el desplazamiento en dirección radial en un paralelo, y eta es el desplazamiento en dirección vertical. ¿Está bien? Bueno, todas esas variables, como les dice acá, son función del ángulo θ nada más. Bueno, entonces viene con las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué va a plantear como ecuación de equilibrio? Va a plantear ¿vieron? Volvemos acá, perdón. Va a plantear tres ecuaciones que son diferenciales de equilibrio. Una sumatoria de fuerzas según Z, una sumatoria de fuerzas según X, y una sumatoria de momentos en torno del eje Y. ¿Está? Por lo cual, como son todos esfuerzos por unidad de longitud, va a ver que, bueno, estos diferenciales, algunos van a desaparecer, pero como son todos esfuerzos por unidad de longitud, primero, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, para plantear la ecuación de equilibrio respecto del eje Z, que el eje Z tenía la dirección de la normal a la tangente en un punto de la losa. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar, por ejemplo, proyecto de las fuerzas, multiplicar T1 y N1 por esta longitud, que es un infinitésimo, y después proyectarlo sobre la dirección de Z. Lo mismo para N2, para el T1 y el N1 variados en su diferencial, y proyectarlo. ¿Sí? Básicamente es eso. Lo mismo pasará con los momentos cuando se haga una ecuación de sumatoria de momentos, pero acá se va a complicar por la geometría del elemento, pero básicamente es eso, ¿sí? Lo que está haciendo acá. Y los expresa en función de los radios, y pone a los radios en función de R y del ángulo θ. ¿Está? Pero las ecuaciones de equilibrio, la primera a la que llega es, esta es una sumatoria de fuerzas respecto del eje X. Esta es la fuerza X, y esta es la
en dirección X. Equilibrio en la dirección X. Llega a esta ecuación diferencial que está acá. ¿Ven quiénes aparecen? N1, derivada de N1, N1, N2, T1 y la fuerza en esa dirección. Proyecta según la dirección Z, obtiene otra ecuación diferencial. Equilibrio respecto de la rotación alrededor de la tangente al paralelo, que era el eje Y, obtiene esta tercera ecuación diferencial. De todo eso llega a este set, que les decía yo, sistema de 3 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Cuáles son? N1, N2, T1. En la segunda ecuación no aparecen nuevas incógnitas, pero acá aparecen M1 y M2. Entonces es un sistema de 3 diferenciales y derivadas totales, de 3 ecuaciones con 5 incógnitas, no homogéneo, porque tengo estas fuerzas son datos. X y Z son datos, se pueden calcular. ¿Mm? Bueno, ¿qué hace? Se pone a estudiar las relaciones entre solicitaciones y las deformaciones. ¿Qué es esto? La ley de Hooke. Esto es la ley de Hooke. N1 menos nu N2, porque acá actúa el efecto Poisson, dividido el módulo de elasticidad por el espesor. ¿Sí? Lo mismo para el epsilon 2. Y acá tiene la expresión de N1 en función de la ley de Hooke. Y de lo mismo para N2. ¿Sí? Esto lo vimos. Y de la misma manera, los momentos están ligados a través de ¿qué? De la rigidez flexional de la placa y sus curvaturas. ¿Se acuerdan? Ven que es lo mismo que una losa. Este B que es E por H al cubo sobre 12 por 1 menos nu, lo llama acá, al cuadrado. El menos es porque guarda la misma convención de signos que nosotros usamos para placas. Y lo mismo para el M2, nada más que acá vienen las curvaturas invertidas. ¿Sí? Bueno, y acá viene toda esta relación geométrica muy complicada, pero empieza a poner la rotación, el ángulo phi, en función de quién, de W, de U y de uno de los radios de curvatura. Hace lo mismo para las curvaturas, ¿sí? En función del ángulo θ, sigue estableciendo relaciones, ¿sí? Y después calcula, halla las expresiones de xi y de θ, que eran los desplazamientos en un punto dado de la losa en dirección horizontal y vertical. ¿Qué hace acá? Una rotación de coordenadas. Pasa de un sistema de coordenadas a otro. Del del XZ pasa al xi eta. Y esto que está acá es la matriz de rotación. Entonces dice, frecuentemente interesa la componente horizontal del esfuerzo transmitido por la parte inferior. Si interesara ese esfuerzo horizontal, ¿sí? En los vínculos, por ejemplo, para saber qué fuerza le estoy mandando yo a ese vínculo, que puede ser un anillo, se obtiene también proyectando los esfuerzos axil y de corte, como si fuera una barra, es esto. ¿No? Nada más que son guarda por unidad de longitud. ¿Ven? Acá está. Este H sale por la proyección de N1 y T. Bueno, entonces, dice acá, a fin de eliminar la indeterminación estática del sistema de las 3 ecuaciones diferenciales de equilibrio, las 2845, son esas 3 que estaban arriba, las 3, que contienen 5 funciones desconocidas, los esfuerzos axiles, los momentos flectores, y en función de U y B. Para lograr eso, lo que se obtiene introduciendo en las 2848, en estas ecuaciones, lo que se obtiene introduciendo las ecuaciones 2848, 2850, las que vimos recién, y sustituir en las 2845, que se convierten así en 3 ecuaciones diferenciales con las 3 funciones incógnitas. Y ahí llega el empate. Después que hizo las relaciones cinemáticas y metió la ley de Hooke en el medio, ven que es bastante más complicado que en placas planas delgadas, llega a un sistema de 3 ecuaciones diferenciales
con tres funciones incógnitas, que son el esfuerzo de corte y los corrimientos U y W. ¿Sí? En estas, después sigo con el sin embargo, en estas, teniendo en cuenta todas estas relaciones que están acá, bueno, teniendo en cuenta todas estas relaciones que están acá, llega a un sistema que está empatado. ¿Sí? Y después dice, sin embargo, es preferible deducir un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden que contenga las funciones T1 y φ. Eso lo vemos después. Por ahora arranca haciendo esto que dice acá. ¿Sí? Teniendo en cuenta todas estas relaciones, las reemplaza acá y llega a un sistema de 3×3. Pero eso no es tan complicado el tema. Lo hace con una losa curva esférica que tienen R1 y R2 iguales y lo llama R. A eso. Perdón. ¿Sí? Entonces dice, con el objeto de evitar fórmulas complicadas, consideremos el caso de la cúpula esférica para la cual tenemos radios iguales, de espesor constante S. Como se ha indicado en la sección 28 y 17, queremos obtener un sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo orden que contengan las dos funciones T1, que podemos indicar sin ambigüedad con T, porque T sub 2 es igual a 0, y φ. Para obtener la primera de estas ecuaciones, conviene sustituir la primera de las 2845 por una ecuación análoga, etc. Y sigue explicando todo lo que hace. ¿Ven? Acá plantea un equilibrio según la dirección del eje de revolución de la pieza, y sigue estableciendo relaciones. Estas son, para no meter ecuaciones complicadas, decía, pues sin embargo, no lo puede evitar, parece, por Belusi. Y entonces, luego de hacer toda esta serie de reemplazos, se los dejamos a ustedes para que se entretengan con ellos, llega a este sistema de ecuaciones. ¿Ven? Un segundo. Acá llegó, bueno, después de hacer toda esa serie de reemplazos, llega a lo que él quería, que es, obtuvo la primera ecuación diferencial, pero es de segundo orden. Ahí hubo un pequeño costo, porque todas las otras eran derivadas primeras, pero tenías tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, acá llegó a la primera ecuación diferencial, no homogénea, que es, ¿cuál es la función incógnita? T, que es el esfuerzo de corte. ¿Ok? X mayúscula y Z mayúscula son datos. Y luego sigue operando y llega a la segunda ecuación diferencial, en la cual la incógnita de segundo orden, tampoco homogénea, en la cual la incógnita es φ, también aparece T. Y ahí, resultando el sistema de 2×2, este sistema que está acá. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Ok? A este sistema se lo numera como 2854. Entonces, llegó a esto. Para la losa esférica. ¿Sí? Para la esférica. Fíjense que aparece un único radio. Entonces, tiene este sistema. Ahora, este es un sistema de ecuaciones, como yo les decía, diferenciales no homogéneos porque no está igualado a cero. Entonces, como siempre, lo que les dice acá es la solución general, ¿cómo se expresa? Como la suma de dos soluciones. Una es la homogénea, o sea, esto igualado a cero, y la otra es una solución particular. Entonces, voy a leer esto que dice acá porque está bueno, ya se lo comentamos otras veces, pero está bueno que él lo recalque. Y dice, la solución general del sistema 2854, estos dos, se obtiene añadiendo a la solución particular la general del sistema hecho homogéneo. Esto es correspondiente a las losas no sometidas. Esto está bien. Esto es correspondiente, el homogéneo
correspondiente a las losas no sometidas a fuerzas exteriores sobre la superficie, X0 y ZC. ¿Ok? Es como si fuera, cuando tienen cualquier estructura, la solución de la homogénea que me da la estructura sometida a fuerzas ubicadas en el contorno de la estructura, pero no en la estructura. En cambio, la primera, la solución particular, que tiene en cuenta las fuerzas exteriores X y Z, depende de la distribución de estas y corresponde al caso de la losa supuesta de extensión indefinida. Esto vale para cualquier estructura. Esto es, no limitada por uno o dos bordes y cargada en toda su superficie según la ley considerada. La segunda tiene en cuenta fuerzas y pares que actúan a lo largo del borde o de ambos bordes, que pueden ser la reacción del enlace a que está sometido o bien fuerzas y pares aplicados directamente. Esto, la solución de estas estructuras sometidas a pares y fuerzas aplicados directamente, nos va a permitir, como yo les comentaba en la clase pasada, resolver estructuras, por ejemplo, una estructura formada por un cilindro y una cúpula esférica en la punta. Eso nos va a permitir, la resolución de estas estructuras sometidas a fuerzas y pares aplicados directamente en los bordes, nos va a permitir resolver estas estructuras aplicando el método de la fuerza. ¿Mm? Entonces, o bien fuerzas y pares aplicados directamente y que permiten satisfacer las condiciones impuestas al propio borde. ¿Sí? Como veremos a continuación, la solución particular difiere muy poco del régimen de membrana estudiado en el capítulo anterior, confundiéndose con este cuando el espesor S tiende a 0. Por lo que se puede sustituir por el régimen de membrana. La solución general del sistema homogéneo puede obtenerse directamente en algunos casos particulares, pero su empleo exige cálculos largos y fatigosos. También puede expresarse en forma aproximada de empleo mucho más sencillo, que en los casos prácticos da aproximaciones óptimas. Eso que está hablando él, la solución aproximada del sistema homogéneo, es lo que se llama la solución de Heckler, creo que es, acá está, la solución de Heckler. Esto es una solución aproximada de este sistema hecho homogéneo. Este es el sistema de arriba hecho homogéneo. Acá desapareció todo el término en que estaban Z y X, las fuerzas X. Y a ver si lo explica acá. Sí, acá cuando explica. Bueno, ¿en qué consiste la solución? ¿Qué dijo este Heckler? Dice, en el caso de la losa esférica de espesor constante, teniendo en cuenta la forma del operador tal, las ecuaciones homogéneas quedan de esta manera. Repito, la homogénea es cuando no hay cargas aplicadas. ¿Sí? Dice después, a fin de que se produzca el amortiguamiento indicado, acuérdense que cuando tenemos una magnitud estática aplicada en el borde, esto en estas estructuras, debido al efecto de los paralelos, esa acción local se amortigua más o menos rápidamente. Entonces, para que produzca el amortiguamiento, si se acuerdan de la solución que vimos para tubos y para vigas sobre el lecho elástico, en las expresiones de T y de Φ, así como en las otras solicitaciones y deformaciones provocadas por H y M actuando a lo largo del borde, debe contener un factor de amortiguamiento que disminuya al crecer la distancia angular omega, o sea, a medida que nos vamos alejando del borde, eso es lo que mide este ángulo omega, del punto genérico del borde. Como veremos, ese factor siempre es una exponencial negativa. Si ustedes quieren meter un amortiguamiento en alguna función, tiene que meter una exponencial con un exponente negativo, ¿sí? Una variable que será una distancia, puede ser un tiempo también, ¿sí? Pero es una variable, que en este caso es el ángulo, que me dice cuán lejos estoy de la perturbación local, y este gamma es un coeficiente que vamos a ver de dónde sale, que tiene que ver también con la geometría de la estructura y el material. Vamos a ver. Donde gamma toma
de manera usual valores notablemente mayores que 1. Entonces, fíjense que acá aparecen derivadas segundas. Dice, cuando se deriva una o dos veces, aparece el factor gamma o gamma cuadrado. ¿Sí? Cuando yo derivo una función exponencial, vieron que es la misma función por la derivada del exponente, entonces el gamma, lo que está diciendo, aparece multiplicando una vez o dos veces. Por lo que la derivada segunda es mayor que la derivada primera y esta mayor que la función. Lo que está diciendo es cuando yo derivo esa función que tiene un e a la menos algo, dos veces, acá el gamma me queda al cuadrado y es mayor que 1. Entonces, este término es mayor que este y mayor que este. Entonces lo que va a hacer el tipo, para hacerla corta, va a despreciar estos dos términos. Pero también dice, eso lo puedes hacer, guarda, cuando esta cotangente de tita no es muy grande. ¿Mm? Entonces te va a decir, ojo que vale para cúpulas no muy rebajadas, para cáscaras no muy rebajadas. La aproximación que va a hacer, es decir, volar estos cuatro términos, vale, debido a lo que acabo de decir, lo que dice acá, ¿no? Cuando este valor, esta cotangente, ¿sí?, es lo suficientemente pequeña. Bueno, entonces, esta ecuación queda solamente este término y esto, y en esta ecuación queda solamente este término y este. ¿Ven? Esa es la simplificación. Ahora dice, con el objeto de poder despreciar tales términos es necesario naturalmente que la cotangente de tita no tenga valores elevados, o sea que tita no sea pequeño, lo que confirma cuanto se ha dicho en la nota tal. Por consiguiente, las funciones que encontraremos no dan buena aproximación en las inmediaciones del vértice, pero esto tiene poca importancia ya que en este lugar toman valores muy pequeños. Si además también tita es pequeño en el borde, o sea, si la cúpula es muy rebajada, véase la sección tal, que ahí te dice cómo tratar este caso. Entonces, si derivamos ahora dos veces la primera de las 28,59 y eliminamos el factor diferencial de tita al cuadrado, o sea, se deriva esto dos veces más y perdón, que vaya para arriba, se deriva esta dos veces y se elimina este factor de acá, se llega a esta ecuación. Y acá, esto es lo que yo les decía al principio, dice, y si se pone esta constante, E por S, que es módulo de elasticidad por el espesor por el radio al cuadrado dividido B, se lo llama una constante 4 alfa cuarta, se llega a, y acá dice cómo calcular gamma, ¿no es cierto? Fíjense que tiene que ver con el material, aparece en U, que es el coeficiente de Poisson, el radio de la cúpula y el espesor. Bueno, y haciendo este reemplazo, se llega a esta ecuación diferencial, que la forma es idéntica a la de viga sobre el lecho elástico. Y entonces, esta similitud le permite hallar rápidamente la solución. ¿Ok? ¿Está? Y es la solución de la viga sobre el lecho elástico, que vale también para tubos, si ajustamos la rigidez del anillo, en vez de poner la rigidez en función del coeficiente de balasto. Bueno, acá dice algo que yo no pude demostrar todavía, lo estuve buscando hoy, pero no llegué a tiempo a hacerlo. Dice que esta presión es válida en el caso general de cúpulas con dos bordes, esto es, un orificio correspondiente a un paralelo, linterna. O sea, hay cúpulas, no sé si las vieron alguna vez, pero sí se ve en el Panteón que está en Roma. El techo del Panteón es una cúpula, así, y acá arriba tiene un orificio. Ese orificio se lo llama linterna. Entonces por eso dice, esta presión es válida en el caso general de cúpulas con dos bordes, esto es, con un orificio correspondiente al paralelo, que se llama linterna, acá arriba. En el caso de cúpulas con un solo borde, con esto, cúpulas cerradas, como esta, como T debe disminuir a medida que disminuye tita, faltan el tercer y cuarto término. Esto lo acepto, no lo quise verificar hoy y no llegué a tiempo. Entonces se queda con los dos primeros nada más.
Acá esto lo repito en la página que sigue. El ángulo que la cúpula tiene acá lo llama θ sub c de contorno. Este ángulo, si yo me quiero parar en un cierto punto de la cúpula, el ángulo barrido es omega. Y este ángulo es θ. ¿Sí? Entonces pone a θ en función, lo que sigue, pone a θ en función de omega y de θ c, que este θ contorno es una constante. Bueno, acá les explica eso, pone, ven, omega de la figura de arriba, sale que es el θ en el contorno menos el θ barrido. Por lo que sustituyendo en la C, en esta que estaba acá, y después de hacer algunas fáciles transformaciones, que sí, no es muy complicado, llega a que el esfuerzo de corte es esta ecuación función que está acá. Falta hallar estas constantes C1' y C2'. Por último, dice, si se pone como en la sección tal, C1 en función de coseno de pi, es decir, acá para entender lo que dice acá hay que ir al revés. Hay que imaginarse que yo tengo esto, este psi es una constante, y si aplico esa formulita que dice que el seno de alfa más beta es seno alfa coseno beta menos seno beta coseno alfa, el seno de psi, este trinchete acá, y el coseno de psi multiplicado por estas constantes, eso es una única constante, y la llama C. Es más fácil pasar de acá a acá que de acá a acá, porque esta hay que imaginársela más. Bueno, llegó esta expresión de T. Dice, la E es análogo a la 28.8, que es válida para tubos, salvo la sustitución de alfa X por gamma omega. Alfa era el inverso de la longitud, mientras que gamma es un número puro, claro, porque está multiplicando un argumento de un ángulo. Luego, obtenida la expresión de T, sale todo. Salen todas las otras expresiones. Hay que ir arriba, pero con T salen toda la familia, todo lo que vimos recién, todos. Esfuerzo de corte, esfuerzo axial según el meridiano, la componente horizontal en el borde H, el esfuerzo axial según el paralelo, el momento según el meridiano, momento según el paralelo, la rotación phi, desplazamiento en dirección radial, el paralelo, y el desplazamiento en dirección vertical. Las constantes que aparecen acá en esta ecuación, se los dice acá, en todas estas expresiones, las constantes C y psi, estas, salen imponiendo cualquiera de todas las condiciones de borde. Dice, tienen los mismos valores en todas las expresiones, que se determinan cuando son conocidos los valores de dos cualesquiera de las 9 funciones, por ejemplo en el borde. O sea que si cuando yo no sé, quiera hallar una flexibilidad y ponga una fuerza igual H y un par igual M1, ya con esa, dándole valor 1 a cada una, tengo una ecuación con dos incógnitas, que son C y Xi, y ahí las calculo. ¿Sí? Y con esos valores puedo calcular estos que están acá, que me va a permitir calcular flexibilidades y resolver estas estructuras aplicando el método de la fuerza. Bien. Dice, las diversas solicitaciones y deformaciones se amortiguan de modo oscilatorio como en los tubos. En el caso de las cúpulas puede considerarse una longitud de onda angular lambda prima definida por gamma lambda igual a 2pi, como se hizo en tubos, ¿no? Nada más que este lambda acá no se mide en unidad de longitud, ¿ven? Como en los tubos, porque viene a ser un ángulo, este lambda. Ven que es 2pi, gamma lambda, esto es 2pi. Entonces, esto viene a ser un ángulo, ¿sí? Una longitud de onda medio un poco rara, digamos que no tiene unidad de longitud. Entonces, fíjense lo que dice acá. A distancias angulares de lambda prima sobre 2 y lambda del borde de las funciones t, n2, m1 y phi, se hacen 23,14 y 535,5 veces menores
como en los tubos, igual que en los tubos. Mientras que otras dependen también de una función de tita. ¿Ok? O sea que el efecto de amortiguación es muy rápido. Y en el caso de que uno tenga una membrana, por ejemplo, que está, donde hay una alteración de la condición de vínculo, porque tiene un anillo en el borde o lo que sea, se amortigua muy rápido. Por eso es que, y en las losas también, por eso que en gran parte de su totalidad trabajan en régimen membranal, estas estructuras. Bueno, y acá da un ejemplo, con esto ya terminamos, de una cúpula semiesférica de hormigón de las dimensiones que se indican. Entonces, van a ver cómo se amortiguan de rápido. O sea, acá demuestra numéricamente lo que dice acá arriba, ¿no? Dice, cúpula semiesférica de hormigón armado, radio 10 metros, espesor 10 centímetros, o sea que es importante el espesor. Determínese las funciones 28, 62, todas esas que están arriba, corte, momentos, rotaciones, desplazamientos. En el caso en el que se provoque en el borde un aumento de 1 milímetro de radio sin rotación. O sea, es como si estuviera bien potrada y se le aplica en el borde un aumento de 1 milímetro del radio. Es como si le aplicáramos un desplazamiento ahí. Entonces, tomando, esto me llama la atención, un nu muy bajo, ¿no? Tomando un nu 0,1 se tiene, y ahí empieza a calcular todas las constantes, calcula esta constante gamma que está definida más arriba, la longitud de onda, ven, longitud de onda entre comillas, ven que les da 1 grado. O sea que a partir de 27 grados, el amortiguamiento tendría que ser muy importante. Dice, en el entorno omega 0, tita 90, debe ser el phi en el contorno 0 y el corrimiento en puesto es 0,1 centímetros. Por lo que resulta, y ahí empieza, despeja todas estas dos constantes, psi y c, que le dan, psi le da pi sobre 2 y c le da 15,23. Sustituyendo estos dos valores en las y estos en las funciones 28 y 62 se transforman en, y ahí pone las expresiones, y ¿dónde está el valor de t? No lo calcula, perdón, acá reemplacen las fórmulas, acá, y acá vienen los valores. Fíjense en el borde, t vale 15, menos 15,23 kilos por centímetro, N1 es 0, H es 15,23. Fíjense que el corte coincide con H. ¿Por qué? Y porque la cúpula es semiesférica, entonces la dirección del corte es horizontal. N2, 200 kilos por centímetro, M1, 580, Phi 0 y Psi. Dice, por consiguiente, para producir la deformación supuesta, deben aplicarse en el borde fuerzas y momentos del valor que H y M1, con estos valores. Con estos valores en el borde se tiene sigma 2 N2 sobre S igual 20 kilos por centímetro cuadrado, como se encuentra también directamente aplicando la ley de Hooke, y llega a lo mismo. Además, el momento M1 provoca tensiones, aplica sigma igual a M sobre el W, y le da 34, el W para un ancho unitario, porque es un momento por unidad de longitud. Y le da la tensión debida al momento. Ahora, fíjense, a una distancia angular de la mitad del ángulo, esa especie de ángulo longitud de onda, o sea, a los 13 grados, miren el corte, bajó de 15 a 0,66. El esfuerzo axial aumentó de 0 a menos 0,16. Miren la fuerza horizontal, de 15,23 a menos 0,68. El N2 de 200 a 8. El momento de 580 a 25. Phi sigue siendo 0 y el desplazamiento horizontal de 0,1 a 0,0042 centímetros. O sea que la idea de este ejemplito muy simple es
demostrar que a la mitad recién de ese ángulo, longitud de onda, digamos, cómo se amortiguan los efectos, tanto los elásticos como los estáticos. Bueno, esto es todo de la teórica. No sé si quieren consultar algo, si no, antes de irnos, Aska, ¿estás por ahí? ¿Quedó alguien vivo? Sí, sí, estoy acá. Bueno, después te quería hacer algún comentario de algo que vos mandaste respecto de la materia de ayer. Ah, dale. Bueno, no sé, Paula, ¿querés comentar algo? No, nada. Una cosa, discúlpame. El miércoles que viene es la práctica de... No, ¿o es el parcial, va a decir. es el parcial? Está bien, está bien. Que se acuerden de eso, el miércoles que viene es el parcial. Ok, ok. No mandaron ninguna consulta para el parcial para que respondamos. Ok, listo. Entonces, bueno, los despedimos. Buen fin de semana. Profe, Sí. disculpe. Creo que la clase pasada, no creo, o la otra, no me acuerdo, le habíamos pedido al profe Martínez o ahí a Paula si es posible que manden algún modelo de examen, porque capaz de mi parte la incógnita está en la parte práctica, en cuanto no sé si más o menos lo que se va a tomar, más allá de los trabajos prácticos, ¿no? O algún modelo o algo por el estilo, como para ir practicando. Y no, el modelo es, si Si es vos sabés posible, los por favor. prácticos, pero si vos sabés los prácticos, si vos tenés conocimiento teórico, lo tenés que aprobar. Aparte que la idea era que mandaran las consultas que tuvieran para que se las para que le respondiéramos. No mandaron nada. Modelo de parcial es eso. Estudiate los prácticos y aparte, espera un poquito, es placas. Entra placas nada más. O sea, lo que se dio Ah, bueno, esa es una buena guía. Ahí está, gracias, profe. No, pero habíamos dicho, no, Paula, habíamos dicho que entraba placas nada más, ¿no? Sí, placas, hasta placas circulares, que fue lo último. Sí, Porque después ya todo elemento finito. por eso. Placas circulares, placas planas delgadas y placas circulares. La teoría y los prácticos. Es eso. Ah, ok. No, capaz no lo había escuchado, profe, por eso preguntaba. Gracias, igual. Nada. Profesor, Bueno, diferencias finitas también entra, ¿no? diferencias finitas, sí, porque Ah, están genial. placas planas delgadas. Pero Listo. no, lo que no va a aparecer es que resuelvan un sistema de 4x4 que está en el parcial. Sí, sí. Capaz un punto, es más fácil. Eso sí que no. Pero tienen que conocer el método y tienen que saber imponer las condiciones. Sí se puede llegar a dar una placa con una malla muy grande y le decimos, imponeme las condiciones de borde acá y decime, eso sí, pero no resolver sistemas de ecuaciones. Podrá parecer un 2x2, pero no pasa de eso. No es la idea no es que se la pasen cargando en la calculadora números. ¿Mm? Bueno, entonces dejo de compartir y los despido, y incluida Paula también. No es necesario que te quedes, te querés quedar, estás invitada, pero digamos, terminamos. Y respecto de la consulta que me habías hecho, espera un poquito que lo quiero, si lo tenía ahí el ejercicio ese. Bueno, para no andar buscando. Ahí la solución es literal. Espera que comparto. Bueno, buenas noches, Carlos. Nos Ah, vemos. dale, Paula, nos vemos. Chau, chau. Chau a todos. Chau, chau. Chau.